Bienvenidos a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez. Juntos hablaremos de cómo reflejar a Cristo en nuestro diario vivir a través de diferentes temas que vivimos hoy en día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder saludar a cada uno de ustedes. Les saluda su hermana en Cristo y anfitriona de Cristo en mi podcast, Catherine Pérez. Bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarse al episodio número 5, que es la continuación, la segunda parte de lo que estábamos hablando en el episodio número 4 con el tema la voluntad del que me envió. Y antes de poder continuar, quiero recordarles a todos que el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que si gusta usted compartir este episodio o alguno de los otros episodios del cual le haya bendecido a usted, le haya edificado a usted, a un amigo, lo puede hacer con cualquiera de esas plataformas. Para los que tienen iPhones o productos de Apple, pueden usar Apple Podcasts, o para los que prefieren Spotify, está Spotify y YouTube, el que es universal para todos usar, ¿verdad? Gracias a Dios por todas estas plataformas que están disponibles para nosotros poder, no tan solamente, ver lo que Dios está haciendo por medio de la vida de otras personas, pero también nosotros poder agregar nuestro granito de arena por medio de estas plataformas, también predicar el evangelio, tirar esas redes al mar también, amén. Y en ese día me gustaría poder continuar bajo el tema que estábamos hablando anteriormente en el episodio número 4 de la voluntad del que me envió, hablando de esa misión, de ese propósito de Jesús aquí en la tierra entre los hombres. Y hablando un poquito de lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Si bien recuerdan, estábamos hablando del hecho de que, basado en el libro de Juan, capítulo 6, del verso 38 al verso 40, y estudiábamos lo que es la primera parte. El episodio anterior, estudiábamos la primera porción de ese párrafo, de esa porción bíblica, donde vemos nosotros que Jesús nos establece y nos deja saber que Él era divino, que en Él había divinidad, que Él era el Hijo de Dios y no era tan solamente un profeta más, no era una persona más que había nacido, un humano más, por decirlo así en ese sentido, pero Él era el Hijo de Dios, aquel de cual se había hablado en los años anteriores en el Antiguo Testamento. De Él era quien había sido hablado a las profecías, de quien se habían dado esas promesas, de ese Redentor, de ese Cristo, de ese Mesías que vendría. Y para poder continuar con el tema, vemos en el versículo, quiero para poder refrescarnos a todos de la porción bíblica que estamos hablando, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, del verso 38 al verso 40, por si usted tiene su Biblia con usted, y si no, si usted va escuchando este podcast en su carro, o está limpiando, o lo que sea, pero aquí lo vamos a leer para que usted pueda tener referencia de lo que estamos hablando. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Y algo más que Jesús hace
para confirmar una vez más su divinidad. Es dejarnos saber que Dios no tan solamente era Dios para él, pero era su Padre también. Jesús no llamaría a Dios Padre si no fuera su Padre. Si no fuera su Padre, diría el Creador, el Dios del universo, diría él, mi Señor. Pero Jesús usa un vínculo muy íntimo para poder describir su relación hacia Dios, para aquel que lo había enviado. Nos deja saber que era su Padre. Dios, mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. El que me envió a mí fue mi Padre. Y déjame te digo cuál es la voluntad de Él. Jesús nos deja saber, y es parafraseándolo, ¿verdad?, en unas palabras más modernas para poder entender el contenido, el contexto de lo que Jesús nos está dejando saber aquí, en esta traducción de Reina Valeria. Y vemos nosotros que Jesús le dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Nos deja saber que es su Padre, que Dios era su Padre y Él era el Hijo de Dios, de aquel de quien se había hablado, de aquel que se había hablado en el Antiguo Testamento, y Él no estaba predicando, Él no estaba llevando esta misión o este propósito solamente por sí, sino de que Él tenía un propósito, una misión de parte de una persona que lo había enviado, y esa persona era Dios Padre para él. Aleluya. Y quiero compartir con ustedes en el Lucas capítulo 11 verso 14 al 23, donde Jesús habla. Esa porción bíblica es muy, muy conocida, donde Jesús habla sobre una casa dividida contra sí misma no prosperaría. Y en el versículo 14 al verso 15 Jesús habla y dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En el verso 17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Verso 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y vemos nosotros una y otra vez en los evangelios, cuando Jesús hablaba, Jesús nos dejaba saber que Él era el Hijo de Dios. Él confirmaba que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que su Padre era quien lo había enviado a Él. Que si Él estaba predicando algo, que si Él estaba llevando a cabo una misión, no era Él un filósofo, un fariseo, no era un religioso más de su tiempo, sino que Jesús nos está dejando saber: esta es mi misión, este es mi propósito, hacer la voluntad del que me envió, y aquel que me envió es mi Padre, aquel que me envió es Dios. Dios me envió en rescate a cada uno de todos aquellos que nos confirma que es Dios, su Padre, quien lo envió. Y algo más de este versículo, de esta porción bíblica en Juan capítulo 6, verso 38 al 40, donde Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que todo lo que me diere, a Él se le fue dada toda potestad, porque Él era el Hijo de Dios. A Él se le fue dada toda potestad, aleluya, que todo lo que me diere. Y en el libro de Mateo capítulo 28 verso 18, durante la gran comisión, Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Él se le fue dada toda potestad, la misión de ser el Redentor, de ser el Mesías, de ser el Cristo.
A Él se le fue dada toda potestad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Y recientemente escuchaba otro podcast donde hablaban sobre Jesús y cómo en el tiempo de hoy, en los tiempos en el cual estamos viviendo, y creo que esa es una de las razones por cual hago tanto énfasis en este punto, y yo sé que es tan repetitivo, pero en los tiempos de hoy hay muchas personas, hay muchas ideologías, hay muchas creencias donde quieren disminuir el valor de Jesús y solamente clasificar a Jesús como un profeta más. Si bien no reconocen a Jesús como que existió, como que fue una persona que existió y tuvo una misión, pero muchas creencias, muchas personas quieren hablar de Jesús como una persona más, como un profeta más, como cualquier otra persona sin el valor a cual se amerita Jesús. Porque por la palabra de Dios, nos entendemos y sabemos, y Jesús nos hablaba, y Jesús hablaba a las personas y nos deja saber por medio de la palabra que Él no era un profeta más. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Jesús no es un profeta más. Él no es un profeta más, y es por esa razón que en un verso tan conocido por todos, libro de Juan capítulo 3 verso 16, donde nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Y es que por medio de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que es el Cristo, aquel que es el Mesías, a Él se le dio dado toda potestad, a Él se le dio la misión, el propósito de venir a la tierra, siendo Él santo, siendo Él digno, siendo sin mancha, sin pecado, pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. De todos nuestros pecados, Él los llevó en sí mismo y fue el sacrificio. Y hay muerte cuando pecamos. Hay muerte cuando nosotros pecamos. Y Jesús tomó por encima de sí el peso del pecado de la humanidad, de todos nosotros, siendo Él sin pecado, siendo Él santo, siendo Él digno de toda gloria y toda honra. Él bajó del cielo. Él fue enviado por el Padre. Como dice en el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre. Jesús fue enviado, el Hijo de Dios fue enviado para tomar nuestro lugar y que ninguno se perdiera. No pierda yo nada, dice Jesús, sino de que lo resucite en el día postrero. Nos deja saber Jesús su divinidad en primer lugar. Nos deja saber que Él es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre. Y nos deja saber cuál es la voluntad del Padre, cuál es el deseo del corazón de Dios para la humanidad, de que todo lo que me diere, dice Jesús, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre era salvar lo que ya estaba muerto, lo que no tenía humanamente una solución, y solo Dios
podía salvar y redimir aquello que ya no tenía vida, que no tenía esperanza. Y ese somos usted y yo, la humanidad. Somos nosotros que no teníamos una solución, que no teníamos ya una esperanza. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia forma de vivir, haciendo caso a nuestra naturaleza humana y no escuchando la voz de Dios. Y la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y Dios en su amor y en su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que no se pierda ninguno, sino de que pudieran resucitar en el día postrero. Todos se les es dada la oportunidad del perdón, la oportunidad de poder ser redimidos delante de Dios. La voluntad del Padre es salvar a todos. Que ninguno perezca, mas todos puedan arrepentirse de su estado pecaminoso. Y quiero hacer referencia a, si usted no ha escuchado el episodio número 2, a ser crucificado en Cristo, hablamos sobre morir a nuestro yo, morir a nuestra voluntad y crucificar nuestro viejo hombre, crucificar nuestro estado natural, crucificar nuestro yo, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Aleluya. Porque cuando nosotros empezamos a vivir a la manera de Cristo, cuando empezamos a vivir a la manera de Dios, estamos viviendo para la eternidad. Estamos haciendo entonces tesoros en el cielo. Estamos haciendo la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Entendiendo de que en este mundo estamos de pasada y hay un alma que salvar. Aleluya. Gracias a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que Él tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario y por medio de Él ahora ser justificados delante de Dios y tener ese perdón que necesitamos de parte de Dios. Aleluya. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5, el verso 15 dice la palabra de Dios: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. Nos dice la palabra de Dios que Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo y por todos dio su vida en sacrificio. Por todos dio Él su vida en sacrificio. Para que ya no más continuemos viviendo en nuestra forma antigua de vivir, en nuestra naturaleza pecaminosa, sino para que ahora podamos vivir para Cristo, para que ahora podamos vivir una vida con propósito, para que ahora podamos vivir una vida para agradar a Dios y ya no a sí mismos y ya no a nuestra carne, a nuestro estado natural, sino que podamos vivir ahora para Cristo y podamos decir: Cristo en mí, aleluya. Para que los que viven ya no vivan para sí, dice, sino que hagan la voluntad del Padre, tal como aquel que tomó su lugar en la cruz por amor y resucitó al tercer día. Para que nosotros ahora podamos hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Descendió del cielo. Jesús nos deja saber: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el deseo del corazón de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que todos podamos venir al arrepentimiento. Que todos podamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Que por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es que podemos tener el perdón de pecados y podemos tener entonces vida eterna. Y en el día postrero vamos a poder ser resucitados entre los muertos. Vamos a poder ser levantados juntamente con la iglesia. Y vamos a poder estar en la eternidad con el Padre. Vamos a poder tener esa salvación que nuestra alma necesita. Aleluya. Esta es la voluntad del Padre, que nosotros podamos vivir para Él, podamos honrarle, podamos hacer su voluntad, honrarle y glorificarle cada día con nuestras decisiones, con nuestras acciones, reconociendo que solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es que tenemos nosotros esa salvación. Aleluya. Y viendo cómo Jesús, el Hijo de Dios, tomó la decisión de obedecer al Padre y llevar a cabo la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo? Que si hemos reconocido a Jesús y le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y hemos pedido el perdón de Dios, entonces hemos sido adoptados por el Padre por medio de su perdón, por medio del sacrificio de Jesucristo. Hemos sido añadidos a la vid. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue obediente a la voluntad del Padre, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos de seguir? ¿Cuánto más tú y yo no deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús y hacer la voluntad del Padre? Sin importar qué tanto pueda doler nuestra carne, qué tanto pueda dolernos a nosotros aquí en la tierra el hacer la voluntad del Padre. Porque el sacrificio de Jesús, el tomar el pecado de la humanidad encima de Él, no fue fácil humanamente. Pero solamente Dios podía tomar ese peso encima de sí. Y Dios no nos va a dar cargas mucho más de las que nosotros podamos llevar. Pero Dios quiere que seamos obedientes y podamos confiar en Él y podamos llevar a cabo su voluntad cada día en nuestras vidas. Aleluya. Y podamos decir: Cristo en mí, vive en mí. Cristo vive en mí. Por ello yo hago la voluntad del Padre. Por ello yo voy a obedecer a Dios, entendiendo y conociendo de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no tan solamente esto, sino que la voluntad de Dios sobrepasa lo que nosotros humanamente podemos entender, sino que la voluntad de Dios sobrepasa nuestra forma de pensar terrenal y va más allá, hacia la eternidad, hacia lo eterno, a lo que nosotros tal vez humanamente no podemos entender, pero Dios sabe lo que está haciendo. Jesús les hablaba a los discípulos y les decía: yo voy a ser crucificado, yo voy a pasar por esto y ustedes se van a escandalizar. Y los discípulos no entendían. Los discípulos decían: pero ¿por qué vas tú a permitir esto? Pero la voluntad perfecta y agradable de Dios, que ellos no entendían, sobrepasó
el límite del tiempo en el cual Juan, Pedro y todos estos discípulos estuvieron en la tierra. Sobrepasó el límite humano de ellos. Es lo que Jesús hizo. La obediencia de Jesús lo llevó a hacer algo que sobrepasa generaciones. Es algo eterno, donde aún usted y yo alcanzamos esa salvación, ese perdón por medio de ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Así que por tan difícil que algo pueda parecer para nosotros en nuestro entendimiento humano, de lo cual Dios pueda estar pidiendo algo de nosotros, de lo cual Dios nos pueda estar diciendo, quiero que tú hagas tal y tal cosa. Pero en nuestra forma de pensar humana nosotros podemos decir, pero Señor, esto es imposible. Si Jesús, el Hijo de Dios, obedeció a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de obedecer a la voluntad del Padre? Porque Dios no nos va a llevar a ningún lugar donde su presencia no va a ir con nosotros, donde su voluntad es buena y agradable y perfecta para nuestras vidas, y Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que va a hacer. Aleluya. Así que concluimos con este tema, la voluntad del que me envió. Es la segunda parte. Creo que es extenso y es muy bonito poder estudiar la vida de Jesús y ver cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, cómo Él vivió su vida aquí en la tierra y cómo no es imposible agradar a Dios, cómo no es imposible obedecer a Dios y hacer su voluntad. Aleluya. Así que los espero aquí para el próximo episodio. Si fue de edificación para tu vida, comparte este podcast, comparte este episodio con un amigo, con una amiga, con un hermano en Cristo, para que puedan también ellos ser bendecidos y edificados. Déjanos un comentario si quieres agregar algo a esto, a este tema. Déjanos un comentario allí en Facebook o en YouTube. Y quiero recordarles que este episodio está disponible en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo a su hermana en Cristo y hasta la próxima.